Hola amigos, nuevamente con ustedes en esta fin de semana de mayo, desde acá de las dependencias del Casino Dream de Puerto Vara, quienes son nuestros patrocinadores. Empezamos un nuevo capítulo de Poder Ciudadano del Sur. Esta vez vamos a hablar de salud, de sanitaria, vamos a hablar de la infraestructura de hospitales, bueno, temas que estaban pendientes y que la ciudadanía nos había pedido a través de sus mails, preocupados por qué va a pasar con el hospital de Puerto Vara, cuándo se construye, dónde se va a construir, en fin. Para hablar también del tema salud, nos acompaña Sofía Torres, que ella es jefa encargada de acción sanitaria de la Seremía de Salud. Habíamos pensado que venía la Seremi, pero lamentablemente la señora Snaque no pudo venir, así que gentilmente pudo venir Sofía Torres. Bienvenida, Sofía. Gracias. Y también nos acompaña Carlos Becerra, doctor de salud pública, quien también trabaja en la administración de todos los servicios de salud, hospitales que tengan que ver entre la provincia de Yanquihue y Palena. Vale. Carlos, bienvenido también al programa. Y nos acompaña como siempre nuestro panelista, abogado también ambiental, Óscar Centeno. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Óscar? Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? Bien. Bueno, vamos al tema al tiro. Hablamos de la marea roja, yo creo que está súper chacreado el tema. Yo prefiero hablar de las contaminaciones. Por ejemplo, ustedes ven Puerto Vara, ¿verdad? Sí. Como impacto ambientales, daño, en fin. Sí. Acá en el verano se habló mucho con respecto a los malos olores que habían, principalmente en la playa, que era el sector de la plaza, a la salida ya, y decían que Sal era el culpable porque habían algunas uniones domiciliarias ilegales, que estaban botando feca al lago. Tengo entendido que ustedes sacaron muestras, hubo una denuncia con respecto a eso a través de la municipalidad. Sí, nosotros recibimos una denuncia, pero cuando tiene que ver el alcantarillado público, como es Sal en este caso, es la Superintendencia de Servicios Sanitarios quienes monitorean y se encargan del vertimiento de aguas servidas en este caso a cursos de aguas superficiales como es el lago, y también la gobernación marítima. Entonces lo que hacemos nosotros es, cuando recibimos ese tipo de denuncias, lo que hacemos es coordinar, oficiamos, y paralelo también coordinamos en forma vía correo electrónico o teléfono, cuando es muy urgente, atenderla y corregir todo lo que... ¿Y tú crees que este verano va a ser posible que no hayan olores? Porque además de eso tú vas a la bomba, o sea, tiene una oficina, no una oficina, es una infraestructura que tiene Sal ahí, donde tiene unas bombas de impulsión, ¿ya? Todo lo que de acá de Puerto Vara lo impulsan, creo que va a una planta de decantamiento que está en el río Maullín, creo que está. Bueno, ahí hay bueno, los turistas pasan, porque el hotel más grande de Puerto Vara está ahí, pasan populando por ahí, y un olor que apesta en el verano. Es posible, porque Sal siempre se lava las manos, dice que ellos no tienen nada que ver, que todo depende de la municipalidad o depende, no sé, de Películas Palotes. Claro. No hay cómo regular eso. Lo que nos preocuparía a nosotros sí es constatar en el momento de ocurrida la situación, dado que podrías afectar a la salud de las personas que podrían estar en el lugar. Eso, ¿cuál es la acción de un ciudadano cualquiera, por ejemplo, de Puerto Vara? ¿Tiene que llamarlo a usted, por ejemplo, pescar el teléfono y decir, oiga, ¿sabe qué, Seremía, esto está pasando? ¿Se puede hacer así? Nosotros tenemos una página web y tenemos un teléfono donde nos puedan llamar. La página web puede ingresar su solicitud, agregar fotografías, a veces videos también nos llevan, y nos sirve. Y si nos ¿Cómo se llama la página? La página web es seremidesaludloslagos.cl. Seremidesaludloslagos.cl. Es un icono que es OIRS, de Oficina, Información, Reclamo y Sugerencia. Y ahí la gente que me ha topado en el centro, que me dice que esto es recurrente, ahí saben ya, entonces, la página de la Seremía de Salud. Óscar. No, solamente acotar que o agregar en el fondo que también podrían hacer sus denuncias a través de la Superintendencia de Medio Ambiente, que también es la autoridad encargada en estos casos de contaminación, porque se están infringiendo distintas normas. Tú debes saber,
Decreto Suprema 90, que tiene que ver con contaminación a las aguas superficiales. Sí. Y bueno, le quería preguntar, ¿no existe la posibilidad, como ustedes lo hacen como autoridad sanitaria en el caso de los vertederos municipales, por ejemplo, de cursar algún tipo de sumario a este tipo de empresa para en el fondo ver alguna responsabilidad que tengan en este asunto? Sí, nosotros, igual es importante aclarar de que nosotros como Seremi de Salud tenemos nos faculta el Código Sanitario. Por lo tanto, nosotros podemos iniciar un sumario cuando vemos afectación por algún foco de insalubridad que pueda afectar la salud de las personas. Por ahí podemos iniciar un sumario, pero depende de la denuncia, porque si la denuncia está dada claramente por una competencia que es de la Superintendencia de Servicios Sanitarios o la Superintendencia de Medio Ambiente, ellos no podrían sancionar por una misma causa que nosotros. Entonces, quien llega primero y aborda la denuncia también tiene que ver cómo se plantea la denuncia y el tema de la denuncia. Claro. Y a veces puede tener varias aristas también y puede tener competencias de varios servicios. Pero quien primero se haga cargo es quien resuelve y sanciona. Oye, y aprovechando esta oportunidad con respecto a lo relacionado con lo anterior, ¿tú me podrías contar en qué va el sumario sanitario del vertedero Lagunitas? Deja acordarme. El sumario, bueno, ahí nosotros iniciamos un sumario, bueno, tuvimos la denuncia de la comunidad, esto fue como en el mes de enero, febrero, porque principalmente a ellos les preocupaba qué pasaba con el plan de cierre y qué pasaba cuando se cierre el vertedero, se deje de ingresar residuos y que esto quedara abandonado. Y los animalitos, las mascotas, entonces, que hay ahí, los perros, hay más de 100 perros. Así es, entonces habían varias situaciones sanitarias que a ellos les interesaba que quedaran resueltas o se resolvieran lo más pronto posible y esta instalación no quedara abandonada con los problemas asociados, que tenía que ver principalmente con el control de plagas, que tenía que ver con la gente que vivía dentro de este recinto, con los perros, con el cierre perimetral, y ahí había una serie de trabajos mínimos que el decreto 289, el reglamento sobre condiciones sanitarias de relleno sanitario, tenían que ellos abordar. Así que ahí lo que se hizo fue una mesa de trabajo, en la cual nosotros integramos esa mesa y estuvimos conversando permanentemente con la comunidad y también con el municipio para que ellos puedan ir. Nosotros lo oficiamos al principio, le dimos un plazo para que iniciaran los trabajos a los cuales ellos se habían comprometido, y en realidad sí hubieron algunas demoras en los plazos, pero eso ya está relativamente resuelto. No diría que está todo resuelto, porque hay otros ámbitos que no tienen que ver con nosotros, pero que están en proceso de resolverse. Sofía, antes de pasar con Carlos, me quedo dando vuelta el tema de Puerto Varas, los olores. ¿Cómo mide la Seremía de Salud o el Sistema de Salud? ¿Cómo mide los olores? Porque algo que... subjetivo. Claro. ¿Ah? Sí. Antes se hablaba del ruido también, uno decía, pero ¿cómo mide el ruido? Bueno, ahora hay instrumentos que miden decibeles, cuánto y la normativa de los decibeles, del ruido, en fin. No existe una normativa de ruido más objetiva, pero con respecto a los olores no existe una norma de olores. O sea, yo encuentro un olor ya putrefacto y no tengo cómo denunciarlo. Mira, te voy a contar algo. Yo tuve un juicio contra ESAL precisamente por contaminación de olores en la población interesante. Villa Los Poetas, y ese juicio lo ganamos nosotros. Efectivamente, como señala Sofía, existe un vacío legal en cuanto a legislación de olores. En países como España o en países europeos en general se utiliza una comisión mixta de personas que solamente con su carácter o con su capacidad de oler en forma subjetiva. Es como un catador de vino. Es como un catador de vino, pero un catador de olor. Acá en Chile se está realizando una política de olores que se va desde el plazo que va a empezar a regir en 2017 recién. Y existen un odómetro que sirve para medir ciertos tipos de olores. Por ejemplo, nosotros una técnica que se utiliza para en el caso de olores de sal es llamar a los bomberos. ¿Por qué? Porque el olor de alcantarilla tiene gas. Sí, pues gas metano. Y los bomberos, como un gas explosivo, ellos pueden medir el porcentaje de este olor en la alcantarilla y ver qué tan peligroso puede ser para las personas. Y tú preguntabas por Lagunita y en breve, ¿ahí se puede medir olores con este odómetro? Porque la gente lo que más se queja son de los olores a cianuro, no sé qué cosa, y que hay contaminantes tóxicos, en fin. Es que existen otro tipo
existe otra máquina que es mucho más avanzada en el fondo, pero creo que esa máquina es muy cara por utilizarla. ¿Ustedes tienen algún tipo de sistema? Es que yo creo que es súper importante. El tema de la denuncia de olores como tal es algo que viene y se arrastra de muchos años. Siempre han existido denuncias de olores. Pero nosotros, de acuerdo al Código Sanitario, lo que hacemos es buscar la causa que genera el olor molesto. Y se aborda desde ahí. ¿Cuál es el origen del olor? O sea, entonces, si acá de Puerto Vara te llaman, te dicen la impulsión y tú vas a venir a echar un vistazo. El ejemplo que daba él, por ejemplo, cuando uno dice hay un olor aquí en la calle, lo más probable es que sea de una cámara. Es un olor a agua servida, ya, ok. Entonces es SAL quien tendrá que revisar la cámara y la Superintendencia de Servicios Sanitarios tendrá que ver si eso se está cumpliendo o no con la normativa que ellos aplican. Por otro lado, si hay un olor a gas, por ejemplo, es súper grave. En jardines infantiles hemos tenido denuncias, por ejemplo. Significa que hay una fuga de gas. Entonces es... ¿Fuga de gas o concentración de metano producto de que las alcantarillas están tapadas, por ejemplo? ¿Sí puede ser? También puede ser. O también puede ser olor, por ejemplo, ir a medir un olor al vertedero. O sea, ¿cuál es el foco de generación del olor? La basura. Por lo tanto, entonces existe un buen manejo de la basura, se cumple el decreto 189 de reglamento de basura, de relleno sanitario, y es competencia de salud. Se inicia. Por lo tanto, nosotros iniciamos un sumario, o vamos y constatamos que eso es así, y se inicia un sumario. A veces se resuelven los problemas más fácilmente y otras veces no. Ese es otro tema. Carlos, tú que estás encargado de la red de todos los hospitales de la provincia, ¿cómo ves tú el tema del hospital de Puerto Vara? ¿Es necesario? ¿No es necesario? Muchos dicen, no, es más vano un afán político para algunos caciques acá quedar bien, y resulta que tenemos un hospital de primera categoría en Puerto Montt, que dicho sea paso está certificado, entiendo, en todas, fue el primer hospital de Chile que se certificó en todo, que costó millones de dólares, para que hoy día a 17 kilómetros le pongamos otro hospital que a lo mejor no es tan necesario. Pues esa es mi consulta. ¿Es necesario el hospital en Puerto Vara o es necesario, por ejemplo, en Alerce, que ya nos dobla en cantidad de habitantes? ¿O debería haber un sitio, una cosa que aglutinara y acompañara estas dos pseudo, Alerce casi es una comuna, debería serlo, Puerto Vara y Alerce? Lo que pasa es que los sistemas de salud, digamos, para que tengan sean equilibrados respecto de la dotación de camas, del número de camas que está disponible para la población, requiere siempre tener a lo menos 3 niveles. O sea, un nivel que es de baja complejidad, que son los hospitales, digamos, más comunitarios, más familiares y habitualmente ubicados en comunas además más rurales. Y esos hospitales en general se pretende, ¿cierto? O se espera que estén muy cerca de la gente. Y es el caso, ¿cierto?, del hospital de Fresia, de Maullín, de Calbuco, el hospital, ¿cierto?, de Yanquihue, la provincia de Palena, el hospital de Futaleufú, el hospital de Palena, el hospital de Chaitén, que estamos también en proceso de reimplementarlo por todo lo que pasó con el volcán. Ahí es otro foco de trabajo para nosotros, y esos tienen que estar ojalá al lado de la gente porque cumplen una función de atención primaria, de proximidad a la gente. Pero después tenemos otros dos tipos de hospitales, que son los de mediana complejidad y los de alta complejidad, que eso, la idea es que estén en un punto, ojalá lo capitales más cercano, regionales, claro. Y ese es nuestro hospital de Puerto Montt, donde además se está desarrollando una serie de subespecialidades y superespecialidades, donde se están haciendo cosas muy complicadas. Se está operando cerebro, se está operando corazón. En el futuro, hoy día, se está mejorando personas que tienen infarto cardíaco. Entonces, en el fondo, todo eso se está haciendo ahí. Oye, la pero idea es justamente que esas camas, que son hartas, se ocupen en esas liberen, cosas que son muy complejas. Muy complejas, claro. Pero nos queda entre medio un espacio donde nosotros necesitamos un número de camas para operar las cosas más básicas. Oye, dentro de esta infraestructura, que tenemos mucha plata para esto, dicho sea paso, que es bueno que lo haya, ¿qué pasa con la parte humana? O sea, la calidad de doctores, porque tengo entendido que no llegan muchos doctores. Te decía fuera de cámara que había unos dirigentes que vinieron acá y tú me decías, bueno, eso corresponde a la municipalidad porque en Alerce, que son 62.000 personas, llevan 2 médicos, tenían 7 y ya les quitaron 5.
El hospital grande es tremenda infraestructura, pero no hay neurocirujano de repente, por decir una cosa así, o para la atención de adultos mayores. Bueno, Punta Arenas se estaba quejando lo mismo. ¿Qué pasa con la parte urbana? O sea, para llenar y para que sean eficientes estos centros o estos hospitales, por ejemplo en Chaitén, que tú me decías, ¿tienen gente para irse para allá? O sea, doctores, enfermeras. Nosotros todos esos lugares los estamos cubriendo con el sistema de médicos generales de zona, que están en todos nuestros hospitales rurales, y eso nos permite a nosotros tener una dotación bastante completita de médicos. En Chaitén no tenemos problemas de médicos. En Alerce, de hecho, sin ir más lejos, a pesar de que es una administración distinta, yo te explicaba, ¿cierto?, de que es parte del municipio. Igualmente, a través del programa de gobierno, ¿cierto?, de la presidenta, de tener más médicos generales de zona y empezar a involucrarlos en los sectores urbanos, que pudiesen estar más postergados, como Alerce. Eso ha permitido, por ejemplo, que nosotros como Servicio de Salud, nosotros estamos en este momento con 3 médicos que son nuestros, contratados por nosotros, pero que están trabajando en Alerce. Perfecto. Permanentemente. Y que van justamente a paliar este déficit que ellos tienen, donde a los municipios efectivamente les cuesta mucho contratar médicos. ¿Y por qué eso? Por su cuenta. Porque en el fondo hoy día en nuestro país cuesta, digamos, encontrar médicos que trabajen en la atención primaria, sobre todo en un lugar apartado. Eso es muy complicado. Lo mismo nos pasa en Los Muermos, lo mismo nos pasa en Fresia, donde nosotros también tenemos muchos médicos nuestros contratados por el Servicio de Salud que están dando servicio a la parte municipal. Esta falta de médicos municipales. Eso es una realidad y bueno, más allá de las causas, a nosotros, digamos, desde nuestra labor, lo que nos compete, digamos, es tratar de resolver el problema y llevar más médicos, y eso es lo que hemos estado haciendo. Pero claro, hay todo un fenómeno de cómo hoy día los recursos humanos en salud se mueven. Y claro, es complicado, o sea, nosotros nos cuesta llevar enfermeras a Futaleufú, nos cuesta llevar eso la logística. A los lugares más apartados, exacto. Pero ahí nosotros, digamos, tenemos varias estrategias a través de las cuales finalmente hemos logrado... Las redes. Ahora, respecto a los especialistas, claro, en el Hospital Puerto Montt siempre es un tema poder traer todos los especialistas que nos hacen falta. Todavía, a pesar de que ya han llegado muchos, nosotros en abril recibimos alrededor de 25 nuevos especialistas en el hospital. Nos sigue faltando, sin duda. Sí, y después para operar el cerebro, me imagino que no es tan estable acá, tendrán que venir de Santiago en un vuelo, Concepción. Los neurocirujanos que tenemos acá están acá. Están acá. Están acá y trabajan en el hospital. Bien. Exactamente. ¿Tú ibas a hacer una consulta o nos vamos a comercial? Vamos a la pausa. Amigos, vamos a una pausa muy breve, así que no se vaya, continuamos con ustedes. Vuelve siempre al amor, vuelvo a vos, con mi deseo, con mi temor, llevo el sur, como un destino del corazón, soy del sur, como los aires del bandoneón. Continuamos con ustedes, amigos, en el segundo bloque de Ciudadanos del Sur, desde acá de las dependencias del Casino de Puerto Vara, desde la sala del Museo del Casino Puerto Vara, como les contamos en el anterior capítulo, este museo que hace historia desde el año 70 a la fecha, y aquí la muestra está completa para que vean ustedes en el mural la historia desde esos años hasta la actual. También quisiera agradecer al restaurante Doña Inés, que es del Casino Puerto Varas, quien también gentilmente nos entrega sus delicias que compartimos acá con nuestros invitados. Bien, continuamos entonces con Sofía y con Carlos, viendo todo el tema sanitario, el tema de la logística de hospitales. Voy a partir por Carlos preguntando lo que estábamos hablando, el hospital de Puerto Vara. ¿Dónde va a quedar geográficamente? Porque aquí debería, si tenemos un hospital en Frutillar, otro en Yanquihue, debería estar más cerca de donde hay más densidad poblacional, que se debería ser Alerce. ¿Dónde, Carlos, va a estar el hospital?
situados para ir a verlo? Nosotros es interesante también recalcar que la elección del terreno ha sido un proceso participativo, donde se ha generado una comisión con representantes de la comunidad, de los organismos vivos de la comunidad, donde están participando Puerto Varas y Alerce. Y ellos han participado de todo el proceso de recepción de ofertas que se hizo de terrenos que cumplían con las características. Y esa comisión, en conjunto con nosotros como Servicio de Salud, es la que ha optado por el terreno que presentaba las mejores condiciones, pensando en construir un hospital. Porque ahí nos pasa eso, de que en el fondo uno dice, bueno, a mí me gustaría que el hospital, por una cosa de proximidad, estuviera en un cierto lugar. Pero por otro lado está la realidad que dice que los terrenos disponibles, que cumplen con las características y que presentan más facilidades para poder construir un hospital, que es bien complejo. En este caso, digamos, la propuesta que fue, digamos, elegida por este grupo fue justamente una que está en el acceso sur a Puerto Varas. Y que, como yo decía antes, dado que es un hospital de mediana complejidad, la idea es que cubra las necesidades no solamente de Alerce y de Puerto Varas, sino que prácticamente de toda la zona de Yanquihue Norte, todas las comunas, digamos, que están en relación. Oye, Carlos, pero ¿va a quedar pasado el peaje o después? Porque si tú me hablas del acceso sur, yo estoy pensando que está la aldea SOS, antes de hay unos cabañas, para más allá está todo construido. La única opción es pasando el peaje al otro lado, al sector poniente. Si fuese así, la gente de Puerto Varas va a tener que pagar peaje para ir al hospital, eso sería claro. Lo que pasa es que ahí medio raro. Parte del proyecto es justamente un estudio del impacto vial, que eso no se ha hecho todavía, porque dicho sea de paso, porque a lo mejor hay que hacer un túnel y eso ya le da valor a que compremos un terreno cerca de Alerce, por ejemplo. En este momento está, digamos, está seleccionado el terreno, pero ahora estamos en la etapa recién de generar un compromiso de compra. Estamos en una etapa bien inicial. En paralelo, nosotros como servicio estamos trabajando en qué es lo que va a tener el hospital, cuántas camas, eso está bastante claro. Pero en el tema del terreno propiamente tal, está solamente el compromiso de compra. Ahora, como parte, digamos, de todo el proceso que nos lleva a terminar comprando el terreno, ¿cierto? Y ya trabajando más firme en todo el proyecto constructivo, hay un estudio justamente que es de impacto vial, ¿cierto? Impacto ambiental. Y ahí es donde se ven estos temas justamente. Ahora, yo entiendo que está próximo a lo que usted mencionaba de las aldeas SOS. En ese paño entiendo que está el terreno. Ah, perfecto. Sí, ahí, bueno, estamos bien. Porque por lo tanto, incluso entiendo además que está en proyecto también un camino que yo desconozco, digamos, en qué está un eso. Trazado, sí, tienes razón. Un trazado ahí que conecta el Colón, la calle Colón, exactamente, la calle... Claro, entonces por lo tanto este terreno, perfecto. Insisto, como estaba ahí sí que me cuadra. De Alerce, a ellos les pareció apropiado este terreno justamente porque estaba ese proyecto que a ellos les iba a ser medianamente accesible. ¿Sabes lo que no se vio acá en Puerto Varas? Que se sociabilizó el proyecto. Vale decir que se haya puesto en distintas partes, como tú en el hall de la municipalidad, los proyectos, los paños. Esta es la opción 1, opción 2, opción 3, que la gente hubiera votado, la ciudadanía hubiera votado, la que hay acá. Lo que pasa es que esto, no te he hecho la culpa a ti, sino que la organización, en este caso el sector público, organiza con quiénes, con actores relevantes de la ciudad, pero realmente muchas veces no son tan relevantes, y pescan a uno, pescan a otro, entonces ellos deciden y no decide la ciudadanía, entonces se tergiversa. Bueno, pero en todo caso, si tú dices ahí, yo creo que por ahí lo que accedemos es a los consejos consultivos de salud. Claro, ahí tienen un pulso más. Y nosotros tratamos de entendernos con ellos porque también para que esto sea operativo tiene que ser una comisión de un número de personas. Exacto, ad hoc, muy atomizada. Claro, entonces esta comisión finalmente tenía alrededor de 20 personas a las que les fuimos contando todo el proceso, les fuimos explicando cuáles eran los terrenos disponibles y finalmente se produjo esta selección. Qué bueno. Que según lo que entiendo, digamos, era de consenso y dejaba más o menos tranquilo a todos los actores, porque tiene esta ubicación que aparentemente logra en un mediano plazo conectarse con el Alerce, que efectivamente para nosotros también Alerce es un tremendo... Oye, pero esto elimina el CEFAM, por ejemplo, el CEFAM de Puerto Varas, o las camionetas, las ambulancias, o van a seguir operando. Porque en el fondo este hospital, como yo mencionaba anteriormente, es un hospital de mediana complejidad, donde la actividad es netamente hospitalaria. Ah, correcto. La atención primaria de salud, los controles, vacunas, todo lo que se hace en un consultorio, eso continúa. De hecho, el CEFAM de Puerto Varas se está construyendo uno nuevo, que está próximo a inaugurarse de aquí a fin de año.
Perfecto. Por lo tanto, eso sigue otra ruta y eso de administración municipal y cumple con otras funciones dentro de las necesidades de salud de la gente. Oye, Carlos, yo te quería hacer una pregunta. Mira, lo que pasa es que todas las encuestas dicen que el 70% de la gente considera como los problemas de la ciudadanía actual son dos, que uno es la salud y otro es la seguridad. Sí, claro. ¿Qué está pasando? ¿Por qué existe esta brecha? Existe un 19% de las personas que están en salud pública versus el 80% que están en privado. ¿Por qué existe tanta diferencia entre la salud pública y privada? Viendo que tenemos países como, por ejemplo, Inglaterra, donde la mayoría de la gente va a salud pública y es de excelencia, claro, versus Estados Unidos, que tiene un sistema de salud mixto como el de nosotros, pero todos están en el ámbito privado, porque claro, prefieren pagar un poco más. ¿Qué ocurre? Claro. Y agrego, perdón Carlos, y agrego la pregunta mía, ¿por qué se están yendo, o sea, hay una evasión de médicos desde FONASA? Claro. Aquí en Puerto Vara, por ejemplo, habían varios especialistas y que tú vas a comprar un bono ahora, ya no existe, no está por FONASA. Claro. Cuando FONASA le pagaba casi lo mismo, y no sé por qué sea. Eso claro, serían las dos preguntas. Nosotros como país, digamos, tenemos un gran problema, que es que tenemos un sistema absolutamente segregado, donde tenemos, ¿cierto?, un sistema asegurado por las ISAPRES y con prestadores privados, y por otro lado un sistema asegurado por FONASA como seguro público con la red de establecimientos públicos de salud. Uno atiende, como tú decías, ¿cierto?, al 80%, el otro atiende al 18-19%. El problema que tenemos, y que es gran parte de la explicación de todo esto, es, como es habitualmente, un problema de recursos. Y ese 20% con la red privada tiene el 50% de los recursos. El otro 80% con los establecimientos públicos funciona con el otro 50%. Por lo tanto, la diferencia de recursos disponibles es evidente. Y por eso es cierto que un mundo de muchos recursos, ¿cierto?, de clínicas con una tremenda hotelería, con capacidad de, ¿cierto?, pagarle a los médicos, a las enfermeras, mucho más dinero que lo que podemos hacer, ¿cierto?, nosotros en el sistema público. Independiente de que en el sistema público, finalmente, están, ¿cierto?, la formación de las universidades, la alta complejidad. Le pagamos a todos los chilenos a que los médicos se especialicen, o tengan esta carrera y después no quieren estar en el sistema público. Entonces, ¿cómo obligarlo un poco a hoy en día, hacer la residencia? Es parte de los temas pendientes, ¿cierto?, de reforma, justamente ver cómo estos dos sistemas, donde en uno está la mitad del dinero y en el otro está la otra mitad, cómo en el fondo se trasvasijan recursos, porque el dinero es el mismo. Entonces, si nosotros queremos tener un sistema un poquito mejor, probablemente tendríamos que usar la completitud de los recursos en un gran sistema, ¿cierto?, único, como es justamente el ejemplo que tú das del sistema de salud inglés, que dicho sea de paso, partió con el sistema chileno prácticamente al unísono. La diferencia es que ellos mantuvieron una línea de sistema público fuerte, único. Claro. Nosotros tuvimos, ¿cierto?, por un quiebre político, ¿cierto?, tuvimos una diferencia fundamental y se generó, ¿cierto?, el sistema ISAPRE, y con todo lo que eso trajo después y que nos hizo segregar el sistema. Bueno, el gasto en salud pública, todo esto es de 3,5% anual, y debiera ser del PIB, tener una recomendación de la OCDE de un mínimo 6%. Claro, yo te quería preguntar, fuera del tema de los recursos, existe un tema de escasez de profesionales también, porque existe un dato que la tasa de graduados de medicina en Chile es de 5,9 por 1000 habitantes, versus un país en desarrollo que es de 11 por 1000 habitantes. ¿No existe un problema ahí también? ¿No existe fomento? Claro, por supuesto. Y eso tiene que ver también con el otro gran problema que tenemos, en donde esto está replicado, digamos, esto de la segregación y de los dos sistemas que coexisten, justamente con la educación. Porque en el fondo tú, para poder tener una matrícula mayor, necesitas que los establecimientos, ¿cierto?, de educación superior les sea, ¿cierto?, favorable poder abrir carreras de medicina. Y hoy día, por ejemplo, hace muy poco tiempo, con apoyo fundamentalmente estatal, se está abriendo una facultad de medicina en Arica, por ejemplo, que era una necesidad muy sentida, costaba mucho llevar médicos a Arica, y bueno, están abriendo una facultad de medicina en Arica, pero una facultad de medicina pública, porque aparentemente para los establecimientos privados, abrir medicina, abrir carreras de la salud no es rentable. Y es así como en general se concentran, ¿cierto?, en las ciudades más grandes, pero en ciudades como Arica, yo antes trabajé en Aysén también hay un problema con eso. Hace muy poco tiempo que logró abrirse carreras de la salud en Magallanes, ¿ya?, y también siempre en universidades públicas.
parece ser que para las universidades privadas... Y después emigran, o sea, no lo más divertido que son las carreras para estudiantes las más caras, por supuesto. porque toda la practicidad, por ejemplo, odontología es una de las carreras que tú metís más lucas porque todo el material que ocupa es muy caro, o sea... Pero eso finalmente, eso está estudiado también a nivel de recursos humanos en salud, está estudiado, y la verdad es que los países que logran tener más profesionales, ¿cierto?, y médicos en lugares más apartados, en zonas más rurales, son aquellos que logran instalar facultades de medicina, de carreras de la salud en los territorios, para que estudie la gente que es del territorio. La geriatría es un poco escasa, ¿por qué pasa eso, Carlos? La geriatría es una especialidad que en Chile, digamos, tiene muy poco tiempo. Y eso que vamos todos para ser harto viejos. Claro, o sea, por supuesto. La población chilena va a ser muy vieja. En Chile de aquí al 2050 un cuarto de la población va a ser adulto mayor. Claro. Y eso de 2050 no es ahora. Ahí no va, porque 30 y tantos años más. Y claro, efectivamente la geriatría es un problema que el país está enfrentando en forma, creo yo, bastante lenta, porque las universidades no tienen más capacidad. Las universidades, entre todas ellas, que son poquitas las que forman geriatras, no producen más de 10 geriatras al año. No hay caso de solucionar, así como entonces, esta escuela de medicina que se abrió con alguna especialidad. Eso el Ministerio de Salud estaba tratando de hacerlo y poniendo, digamos, recursos públicos en las universidades públicas para que haya más geriatras, porque están formando como 10 al año, entonces con eso no vamos a llegar nunca a darle una cobertura a toda nuestra población, que son millones. Claro. Es difícil. Sofía, tú me hablabas fuera de cámara que ustedes detectan, tu departamento al cual tú perteneces, detectan el tema principalmente, dentro de todo, la marea roja, ¿verdad? Y que ha sido tan bullada estos últimos tiempos con los resultados catastróficos que va a ser por décadas, ¿verdad? O sea, esto no se soluciona mañana ni pasado, sino que va a haber una reconversión social, en fin, de los pescadores, lo que siempre se ha hablado, o sea, lo que se está hablando. Hay ¿cuánto se llama? Científicos que dicen que la marea roja no aparece de un día para otro. De hecho, hay una delegación de pescadores que estuvo con el intendente los primeros días de abril en la intendencia, haciendo y acusando que la marea roja ya había llegado a Quellón, y ellos se quejan de que la autoridad no tomó las medidas que deberían tomar en ese momento, cuando le estaban diciendo que Alibaba venía por ahí, ¿ya? Y que venía con fuerza y que no sabían para dónde iban, y para poder controlarlo. ¿Qué hay de eso de que la marea roja podría tener así como estos sensores que están detectando movimiento en el mar, movimientos telúricos para ver los tsunamis? ¿Hay detección de esto? O sea, ustedes dicen que lo detectan antes de que llegue. O sea, nosotros tenemos un programa de vigilancia de marea roja en ¿pero diferentes hay una persona sectores. Así con un bilocular o es un No, el programa de vigilancia, y tenemos además un convenio con IFOP, y ellos están monitoreando estaciones de la región ubicadas en diferentes zonas, y ellos toman muestras de agua y analizan la cantidad de células de Catenella, que es la especie que produce el veneno paralizante de marisco. Yeah. Entonces, cuando estas células están presentes, hay que ir viendo los niveles. El nivel es de 1 a 9 y tuvimos niveles, empezamos a detectar niveles, y ahí vamos identificando de que esta marea va avanzando, esta marea roja va avanzando, se va concentrando y va contaminando los productos, los recursos. Y ahí marinos. en ese momento se sabía, y por qué no se, o sea, no hay. No, es que esto es dinámico, claro, no es algo estático, esto es algo dinámico que avanza, y es por eso que nosotros el 20 de abril tomamos una decisión que era cerrar en forma amplia y precautoria la prohibición, en el fondo hacer una prohibición de extracción de mariscos por el riesgo que estábamos viendo, dado el dinamismo de las concentraciones que estábamos viendo, y también porque en algunos otros sectores no teníamos datos. Por lo tanto, pensamos que había un riesgo inminente para la salud y que no podíamos dejar que esta actividad siga produciéndose cuando de una semana a otra empezamos a encontrar no detectable, por ejemplo, en enero, febrero, y de pronto en una semana ya teníamos niveles de 4 o 5 en cuanto a la vigilancia del IFOP, y nuestros monitoreos también, las concentraciones de una semana a otra empezaron a aumentar en 5 a 10 veces. Oye, Sofía, yo sabía que ustedes también se preocupan del tema de la seguridad alimentaria. Sí, sí. Bueno, y este tema de la marea roja está estrictamente ligado a la seguridad alimentaria. Y ustedes, imagino, tienen protocolos para llegar a eso. Pero ¿y ustedes cómo determinan que un determinado producto puede ser riesgoso para la salud humana? ¿Cuáles son sus parámetros
para señalar eso? Eso es amplio. Tenemos nosotros el Reglamento Sanitario de los Alimentos y en el título de criterios microbiológicos, si es que lo abordamos por ese lado, hay concentraciones de bacterias y microorganismos que son patógenos y otros no tanto, pero son indicadores de cierta contaminación. Por lo tanto, de acuerdo a eso, hay unas ciertas particularidades por rubro alimentario y hay cosas que son graves y otras que no son tanto. Pero eso lo vamos evaluando nosotros en base a los programas de vigilancia que tenemos establecidos y que funcionan permanentemente. Pero por ejemplo, mira, yo te puedo decir, ¿ya? Yo me tomo un café y ese café no me va a hacer nada para mi salud. Pero si me tomo 2 cafés ya es riesgoso para mi salud. Pero eso fue determinado a través de un café proceso. Es muy bueno. Pone otro pone, no sé, un whisky. Un whisky. Me tomo 5 whisky y ya eso ya deja de ser dañino para mí. Claro. Lo que pasa es que nosotros, bueno, cuando hablamos de... El Departamento de Acción Sanitaria tiene una unidad que es una de las más grandes, diría yo, más importantes. Tenemos más funcionarios en esa unidad, más recursos, porque la inocuidad alimentaria tiene que ver con las bacterias o microorganismos que puedan afectar la salud desde el punto de vista de la inocuidad, de la contaminación cruzada, para evitar que estos alimentos se contaminen. Más allá de lo que tú mencionas, que a lo mejor va más orientado a la consulta desde lo saludable. Creo que te refieres a eso. No, como en el fondo, si ustedes utilizan algún parámetro internacional o un criterio nacional, o en qué se basan para decir esto es riesgoso para la salud. Los criterios están establecidos en el Reglamento Sanitario de los Alimentos. Ya. Criterios microbiológicos. Criterios microbiológicos. Así se llama. Perfecto. Oye, ¿tú tienes que ver con el etiquetado tan famoso que empezó a salir ahora? Sí. ¿Se ha cumplido? También. ¿Cómo han dado? Lo que pasa es que la ley de etiquetado entra en vigencia el 27 de junio. Sí, pero estos trabajan por lotes de antes, así que tienen que estar llegando. Lo que pasa es que las empresas ya saben y han estado trabajando y en conversaciones principalmente con la Subsecretaría de Salud. Que se negaron mucho, quisieron cambiarlo, bla, bla, bla. Que cuesta ser sano en este país. Claro, lo que pasa es que tan grande en el fondo lo importante y para nosotros también como Ministerio de Salud es que la gente sepa elegir. Claro. O sea, hoy día la mayoría de las personas tienen tratamientos médicos relacionados con su alimentación. Recomendaciones: bajar el consumo de sal, bajar el consumo de grasa saturada, disminuir las calorías, etcétera, etcétera. Por lo tanto, alto contenido en azúcares también. Por lo tanto el consumidor cuando va al supermercado tiene que saber qué tipo de alimento está consumiendo y la etiqueta nutricional que ya está establecida a veces no era tan amistoso para que la gente lo pueda entender. Por lo tanto, era importante colocar un mensaje que sea de alerta. Como el tabaco. Y en este caso, los stickers negros que van a ir indicando cuáles son los nutrientes críticos y van a ir alertando en las etiquetas. Yo creo que el colegio, no sé, la nutricionista, no sé qué colegios salen, pero deberían todos los sábados y domingos estar en los supermercados como nutricionistas y decirle a la gente, oiga, esto está favorable, en fin. Porque en el fondo el nutricionista se nutre, valga la redundancia, de clientes que necesitan bajar de peso, y qué mejor que ir a un supermercado el día domingo, estar un rato ahí y decir, mire, yo soy nutriciólogo, yo no es que lo recomiende, pero esto es lo más sano que hay dentro de lo que usted puede elegir. Apuesto que la gente misma va a decir, oye, sabes que tengo un hijo, un pariente que necesita, ¿cuál es su teléfono? Ahí hace un pituto al tiro y está haciéndole bien a la ciudadanía, orientándola. Bien, amigos, se nos fue el programa. Voy a pasar al último minuto. Oscar, la última pregunta, tenemos un minuto. ¿Qué pregunta? No sé si pregunta, pero contarles que mañana es el Día del Patrimonio Cultural. Perfecto, eso se nos había ido. Y si les quería preguntar si tienen algún programa, algunas actividades, aprovechando todo el tema. No, nosotros no tenemos cosas programadas, digamos, pero la verdad que nosotros tenemos un hospital muy antiguo que está ahí cerca de la Intendencia, que la verdad que está en absoluto desuso, por lo tanto, sí, lamentablemente no está en condiciones, se le conoce, no está en condiciones de poder mostrarse a la comunidad, así que no tenemos en esta oportunidad algo preparado.
Bueno, mañana... sí, nosotros no tenemos tampoco actividades relacionadas con eso, pero sí quisiera contarles de que estamos hoy día en Gualeguay y acá en Calbuco. De hecho, ahora voy para allá. Apoyando principalmente a los sindicatos y a los pescadores que pueden extraer merluza y todos los tipos de pescado porque no son afectados por marea roja. Y eso un poco en apoyo a dar la confianza de que el consumidor sí puede comprar en lugares establecidos donde nosotros estamos trabajando de la mano con ellos. Así que eso quisiera contarles. Bien, amigos, ahora sí, nos despedimos de este programa Poder Ciudadano del Sur, esperando que haya sido de su agrado y haya aprendido con Sofía Torres, que viene en representación de la Seremi de Salud, y con Carlos Becerra, que también trabaja en la parte de administración médica, con la infraestructura desde toda la zona de la provincia de Yanquihue y de Palena. Nos queda claro que va a haber hospital en Puerto Vara, sabemos más o menos la ubicación, que va a ser antes del peaje, que era lo que nos preocupaba un poco, que va a haber una carretera o una salida hacia Alerce, una transversal que está proyectada. Buenas noticias para Puerto Vara. Que podemos denunciar los olores que se crean en Puerto Vara o los riles o cualquier cosa. Sofía Torres nos decía que denunciemos a la página de la Seremi de Salud y con foto o con video, en fin, cualquier cosa que hoy día cualquier celular lo puede hacer, y así tenemos una denuncia que va a tener una respuesta. Así que quisiera despedirme, Sofía, gracias por haber venido. Muchas gracias. Carlos, muchas gracias, doctor. Ha sido un gusto. Y a mi amigo acá, Oscar Centeno, que se va de viaje, se va usted de viaje, ¿no? Muy de viaje, sí. Se va a traer algún regalito. Algún regalito se te hace. Se va al país del norte. Así que nos vemos, amigos, la próxima oportunidad. Que estén muy bien y gracias a Casino Puerto Vara también por ser nuestros patrocinadores. Que estén bien. Es la revancha del tango, Piazzolla, Troy, Locura, Mad Profesor, Zappa, Kruger, Hofmeister, Pugliese.